Top 5 cazas más poderosos de China. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a cuáles serían los 5 aviones caza más poderosos de China para enfrentar un hipotético conflicto bélico, como por ejemplo la captura de la isla de Taiwán. Estos serían los cazas que se enfrentarían en el aire contra los cazas taiwaneses y sus aliados. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 5. Caza bombardero Shenyang J-11. El Shenyang J-11 es un avión de combate monoplaza bimotor desarrollado a partir del caza de superioridad aérea de origen ruso Sukhoi Su-27 por la empresa Shenyang Aircraft Corporation para la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación, PLAF. En el año 1995, China firmó un contrato de $2.500 millones para la fabricación bajo licencia de 200 cazas rusos Sukhoi Su-27SK, usando equipo suministrado por Rusia. Pero solo 95 de los 200 aviones fueron entregados, ya que Rusia canceló el envío de aviónica, motores y radares para los Su-27 chinos, al descubrir que estos estaban copiando su tecnología aplicando la ingeniería inversa. Con la información recabada, los chinos desarrollaron su versión local del Su-27, el cual fue denominado como J-11B. Aunque el J-11 es muy parecido al Sukhoi 27, tiene varias modificaciones en su estructura, además de estar equipado con aviónica y armamento chino. Este fue el primer caza fabricado en China con una tecnología y capacidades similares a los cazas rusos Sukhoi Su-27, y le dio a China su primer caza capaz de competir contra los cazas estadounidenses F-16, F-15 y F-18. El J-11 alcanza una velocidad máxima de 2.500 km por hora, su alcance es de 3.530 km, tiene un régimen de ascenso de 300 metros por segundo y su techo de vuelo es de 18.500 metros. Está armado con un cañón de 30 mm y 150 proyectiles. Tiene 11 puntos duros para llevar armamento con una capacidad de 8.000 kg en los que puede llevar misiles aire-aire de corto, medio y largo alcance, bombas guiadas de precisión y 2 misiles de crucero. Su sensor principal es el radar de impulsos Doppler N001VE. 4. Caza embarcado Shenyang J-15. El Shenyang J-15 es un avión de combate embarcado desarrollado por Shenyang Aircraft Corporation y el Instituto 601 para proveer de aviones embarcados a la Armada China. China adquirió un caza Sukhoi Su-33 sin terminar, el T-10K3 de Ucrania en 2001, el cual fue estudiado a profundidad, desarrollándose el nuevo caza J-15 inmediatamente después de recibir el T-10K3. Si bien el J-15 es una copia sin licencia del Su-33, la aviónica del caza es de producción china. Los motores AL-31 son los únicos que sí son fabricados bajo licencia de Rusia. El J-15 realizó con éxito su primer despegue y aterrizaje del portaaviones Liaoning el 25 de noviembre de 2012. Pero durante su corta vida operativa, el J-15 ha tenido un sinnúmero de accidentes y problemas técnicos, además de que los actuales portaaviones chinos son muy ligeros para operar con cazas pesados como el J-15. Por eso China ya estudia un avión embarcado de quinta generación que reemplazará al J-15, el cual estará basado en el J-31. El J-15 alcanza una velocidad máxima de Mach 2,4, alcance en ferry de 3.500 km, altura máxima de vuelo de 20.000 metros, capacidad de carga de armamento de 8.000 kg, en los que puede llevar misiles aire-aire de medio y largo alcance, misiles antibuque, misiles de ataque terrestre, misiles antirradiación, bombas, cohetes y tanques externos de combustible. El sensor principal del caza es el radar AESA tipo 1493. 3. Caza bombardero Sukhoi Su-35S. China fue el primer país en el mundo en comprar el caza ruso Sukhoi Su-35. En 2015 se firmó un contrato para entregar 24 aviones por casi $2.500 millones. El acuerdo también prevé el suministro de equipos de tierra y motores de reserva. Por 5 años, el Su-35 fue el mejor avión caza de la Fuerza Aérea China hasta la entrada en servicio del J-20.
El Su-35 conforma un escuadrón de élite capaz de cumplir con misiones aire-aire y aire-tierra. Los pilotos chinos seleccionados para pilotar el Su-35 son considerados como los mejores del país asiático, y según refiere el experto militar chino Fu Qianxiao, actualmente el Su-35 es el caza más capaz del arsenal aéreo chino, ya que ningún caza diseñado por China o las copias del Su-27 igualan a las capacidades del Su-35, que cuenta con motores de empuje vectorial tridimensional que garantizan su supermaniobrabilidad y además puede ser artillado con hasta 14 misiles aire-aire, e incluso el caza de quinta generación chino conocido como el J-20, a pesar de ser más moderno, no tiene empuje vectorial, tampoco el sistema de búsqueda y seguimiento por infrarrojos del Su-35. Al mismo tiempo, el experto señala que a pesar de pertenecer a una generación anterior, el sistema de lucha radioelectrónica a bordo del Su-35 es superior a los del J-20. El experto chino señala además que el Su-35 solo mantendrá una ventaja sobre el J-20 hasta que el J-20 integre el motor de empuje vectorial WS-15 de próxima generación, que ahora se está desarrollando por científicos chinos y cuya producción en serie fue anunciada en 2023. 2. Caza polivalente Chengdu J-10. El Chengdu J-10 en chino significa aniquilador interceptor 10. Es un caza polivalente de características todo tiempo, construido por la empresa china Corporación de Aeronaves Chengdu (CAC). Entró en servicio en 2003 con la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (PLAF). El J-10 está disponible en la variante monoplaza de combate J-10A y biplaza de entrenamiento J-10S. Posteriormente, según se ha informado, una variante mejorada del monoplaza designada J-10B hizo su vuelo inaugural en febrero de 2009. El J-10 ha sido diseñado para ser útil tanto en funciones de caza como bombardero ligero y a su vez está optimizado para la operación todo tiempo, día y noche. Desde su introducción en la década del 2000-2010 y hasta la puesta en servicio limitada del caza de quinta generación J-20, se consideró como el caza de diseño autóctono chino de tecnología más avanzada desarrollado por la industria aeronáutica militar de China. 1. Caza de quinta generación Chengdu J-20. El Chengdu J-20 es un caza furtivo bimotor para todo clima, diseñado y fabricado por la Corporación Aeroespacial Chengdu de China para la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (PLAF). Entró en servicio activo en 2018. El J-20 está diseñado como un caza de superioridad aérea con capacidad de ataque de precisión. Los J-20 están equipados con motores rusos AL-31 y en el futuro cercano estos motores serán reemplazados por el motor chino WS-15. Este nuevo motor tendrá dos características principales: 1. El empuje vectorial y 2. El vuelo a supercrucero. En cuanto a la furtividad, según especialistas estadounidenses, el diseño y los materiales con los que estaría fabricado el J-20 le daría una capacidad furtiva similar al F-22 Raptor. El J-20 alcanza una velocidad máxima de Mach 2. Su alcance con dos tanques externos de combustible es de aproximadamente 5.500 kilómetros. Tiene una capacidad máxima para portar armas de 11.000 kilogramos, tanto internamente como en 4 puntos externos, en los que puede llevar misiles aire-aire de corto, medio y largo alcance, bombas guiadas de precisión de diámetro pequeño y misiles antirradiación. El corazón del caza es un radar AESA tipo 1475. Cuenta también con un sistema de orientación electro-óptico EOTS-86 y un sistema de búsqueda y seguimiento por infrarrojos EORD-31, similar a los empleados en los cazas rusos. Y estos son, a opinión personal, los 5 mejores aviones caza actualmente en servicio con la Fuerza Aérea China. Si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el top, dale like y comparte el video. De lo contrario, comenta qué otros aviones caza chinos hicieron falta hacerle mención en el video. No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops. Saludos y gracias por llegar hasta esta parte del video.